bendiga, buenos días. Bienvenidos a esta nueva transmisión que nos disponemos a hacer para compartir el mensaje de la palabra del Señor Jesucristo. Es una bendición poder ir a la verdad de Dios y bendecir nuestras almas, que es tan importante porque nuestra alma grita por alimento espiritual. Así que en esta mañana vamos a compartir algo de ese alimento. Y hoy he titulado este mensaje que le voy a transmitir: queda sana de tu azote. Queda sana de tu azote. Y vamos a estar estudiando un pasaje en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 25 al 34. Este pasaje nos habla de una mujer atribulada que se acercó a donde estaba el Señor Jesucristo con el fin de encontrarse con Él y recibir un beneficio de su parte que tanto necesitaba. Es precisamente a esta mujer, al final de su encuentro, a quien el Señor Jesucristo le dice: queda sana de tu azote. Vamos a considerar el ínter para llegar a ese momento en que el Señor Jesucristo le da estas palabras tan alentadoras a aquella dama necesitada. La palabra azote viene del término griego matis, que significa látigo o plaga. Cuando hablamos de azotar, estamos hablando de una práctica que consiste en golpear metódicamente el cuerpo humano con cuerdas, con varas o con látigos, como se hizo en el caso de nuestro Señor Jesucristo antes de llevarlo a la cruz. Si usted recuerda, el Señor fue golpeado consecutivamente de una manera sistemática 39 veces, con un látigo que tenía 3 correas y que había huesos y metales en los extremos de estas correas, de tal manera que aquel azote literalmente molió o desgarró las espaldas de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando hablamos de un azote, estamos hablando de algo que inflige mucho dolor, de tal manera que el término azote que se utiliza en este pasaje se usa para ilustrar el sufrimiento traumático que estaba padeciendo aquella mujer, la cual se considera en el pasaje que estamos abordando en esta mañana. Así que como era un sufrimiento traumático, fue música para los oídos de aquella mujer la expresión del Señor Jesucristo: queda sana de tu azote. Este imperativo que el Señor dio implica 3 asuntos muy importantes que yo quiero compartirle en esta mañana. El primer asunto tiene que ver con la naturaleza del azote. Aquella mujer estaba siendo flagelada, como ya dijimos, y el azote que estaba cayendo sobre ella era la enfermedad. Y juntamente con ella una serie de consecuencias que fueron acarreadas. La Biblia nos dice que esta mujer tenía 12 años enferma. Tome nota, por favor, del tiempo que esta mujer estaba batallando con la enfermedad. 12 años enferma de un flujo crónico de sangre de tipo ginecológico. Eso quiere decir que la mujer estaba continuamente en el periodo propio de las mujeres. Nunca cesaba, nunca cesaba. Podemos imaginar el sufrimiento no solamente físico, sino emocional de aquella mujer. Aunado con esto, tuvo que enfrentar la frustración que representa ir con muchos médicos, porque es lo que se testifica en el pasaje. Claro, ella estaba procurando su sanidad, así que fue con un médico y luego con otro, luego con otro, luego con otro. Y la razón por la que fue con muchos médicos, según el testimonio de San Marcos, es que ninguno le pudo ayudar, sino todo lo contrario, estaban infligiéndole un superior sufrimiento a aquella mujer con sus tratamientos que fueron fallidos. Seguramente algunos de los tratamientos que le dieron implicaban complicaciones, implicaban una situación difícil, pero nada de lo que ella hizo por mandato de los médicos le ayudó. Esto sucede todavía, ¿verdad? Los médicos hacen su lucha, hacen lo mejor que pueden, pero muchas veces no pueden resolver los males físicos de las personas. Esa era la condición de aquella dama. Ahora, de todas maneras, tuvo que gastar su dinero en todas las consultas que ella llevó a cabo, en los tratamientos, de tal manera que la Escritura nos dice que quedó en la ruina económicamente. Gastó todo lo que tenía. Y por si fuera poco, en lugar de progresar, o siquiera en lugar de quedarse donde estaba en materia de estabilidad física, de salud,
iba empeorando, dice la palabra de Dios. Podemos imaginar el aspecto de aquella mujer amarillento, anémica por la pérdida continua de sangre, y podemos imaginar también su quebranto emocional. Iba de mal en peor aquella dama. Tenemos que reflexionar nosotros ahora y entender que también nosotros, los creyentes, los cristianos, los que hemos decidido seguir al Señor Jesucristo, en ocasiones nos vemos envueltos en procesos similares al que enfrentó esta mujer. Ella no era cristiana, pero los cristianos también a veces nos vemos envueltos en procesos de esta categoría, donde pareciera que las cosas van empeorando, o donde se puede mirar que las cosas empeoran. Le puedo traer como un ejemplo el caso de una grande misionera llamada Amy Carmichael. Esta mujer fue llamada al ministerio por la gracia de Dios, al ministerio misionero, y ella estuvo por muchos años en la India. Estuvo en varios lugares, pero la mayoría de su tiempo de ministerio lo desempeñó en la India, donde ella, por gracia de Dios, fundó un orfanato, bendijo a muchos niños y niñas y rescató a muchas niñas de la prostitución. Lo que a ella le aconteció es que los últimos 20 años de su ministerio allá en la India los tuvo que pasar postrada en una cama a raíz de un accidente. Debo decirle que su condición física, la condición física de Amy Carmichael, no mejoró. Podríamos decir que iba de mal en peor, en el sentido de que se estaba deteriorando su cuerpo ahí postrada en la cama, y la verdad es que nunca se levantó. 20 años postrada en la cama, los últimos 20 de su ministerio. Ella fue llamada a la presencia de Dios a los 83 años de edad, y cuando Dios la llama, seguía postrada en su cama. Sin embargo, sabemos que Amy Carmichael no se amilanó, no se puso triste, no se derrotó, sino que desde su lecho, tuvo un ministerio de escritura muy prolífero, de tal manera que sus libros han sido leídos alrededor del mundo. Es decir, ella siguió ministrando. Sin embargo, desde la perspectiva física, ella no mejoró. Parece que las cosas empeoraron. Por eso le estoy diciendo que a veces los creyentes nos vemos en situaciones similares a las que enfrentó aquella mujer de flujo de sangre. Parece a veces que las cosas empeoran. Si usted mira de pronto que está yendo de mal en peor, las cosas a su alrededor están yendo de mal en peor, yo le suplico que se tome de las palabras del apóstol San Pedro. Desde luego habrá otras porciones bíblicas de las cuales usted se pueda sujetar, pero yo ahora le sugiero que se sujete de aquellas palabras que el apóstol San Pablo dijo en su primera carta, capítulo 1, versículos 5 al 9. A mí me gustaría leérselas aquí directamente de la traducción en lenguaje actual de la Biblia, esas palabras que son hermosas para que usted las escuche. Dijo el apóstol Pedro: ustedes confían en Dios, y por eso Él los protege con su poder, para que puedan ser salvados, tal y como está planeado para los últimos tiempos. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas, fíjese lo que dice el apóstol, aun cuando por mucho tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro, así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego. La confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Palabras muy dignas de tomar en cuenta y de atesorarlas. Si ustedes pasan la prueba, dice el apóstol Pedro, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él, y tienen una alegría tan grande y hermosa que no pueden describirse con palabras. Ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará. Me parecen muy significativas estas palabras. Y por eso confían en Él. Las repito, ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará, y por eso confían en Él. Yo le digo entonces, fundamentado en esta palabra, alégrese a pesar de los azotes de la vida. No se entregue al temor, a la tristeza o a la desesperanza. Dios nos salvará. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Dios nos salvará. Y nosotros confiamos en Él porque Él nos salvará. Qué importantes y significativas reflexiones a la luz de la palabra de Dios.
Ahora vamos a pasar a un segundo asunto que tiene que ver con la temática de este mensaje. Ya dije, el primer asunto fue la naturaleza del azote y en base a ello reflexionamos ya algunas cuestiones importantes. El segundo asunto tiene que ver con la iniciativa provocada por el azote. Aquel azote que flagelaba a la mujer de la que le hablo, la empujó a tomar una iniciativa. Esa iniciativa que ella tomó le transformó la vida y dejó en el pasado para siempre el tremendo sufrimiento del que ella estaba gustando. Dice la palabra de Dios que ella determinó abrirse paso entre la multitud, porque el Señor Jesucristo iba en una multitud. Ella determinó abrirse paso, extender su mano y tocar el manto de Jesús. De hecho, antes de llevar a cabo la acción, la Biblia nos dice que ella pensó en su corazón: yo sé que si tan solo pudiera acercarme y tocar por lo menos el borde de su manto, seré salva o seré sana. Ella tenía esa convicción y por eso la llevó a la acción. Esa iniciativa que aquella mujer propuso en su corazón demandaba una tremenda determinación, porque para ella estaba prohibido acercarse a la gente. Note que tuvo que penetrar a la multitud para llegar a Jesús, pero para ella estaba prohibido hacer eso. Ella incluso no podía acercarse ni al templo, ni tampoco a la sinagoga, y mucho menos tocar a las personas. Y eso fue precisamente lo que ella hizo. No solamente se acercó a las personas que estaban alrededor de Jesús, sino que tuvo que tocarlas para ir llegando camino y acercarse al Señor Jesucristo. ¿Por qué no podía hacerlo? Por el problema que ella tenía. Era considerada ceremonial o religiosamente impura o inmunda. Así estaba establecido en la ley de Moisés. Cuando había flujo de sangre, las mujeres eran consideradas impuras ceremonialmente. Se lo voy a leer según la ley de Moisés en Levítico capítulo 15, versículos 25 al 27, para que usted lo pueda apreciar directo de la palabra de Dios en la traducción del lenguaje actual. La mujer que tenga una hemorragia durante varios días fuera del tiempo de su menstruación será considerada impura. También se considerarán impuras la cama donde se acueste y la silla donde se siente. Todo el que toque esos muebles quedarán también impuros hasta el anochecer y deberá lavar sus ropas y bañarse. Estaba establecido entonces en la ley de Moisés que mujeres con un problema semejante eran impuras o inmundas, no podían acercarse. El caso de esta mujer era especialmente crítico porque ella estaba permanentemente inmunda, porque tenía 12 años que este flujo de sangre no cesaba. 12 años donde ella estaba separada de su familia, incluso donde no podía ir al templo, no podía ir a la sinagoga, porque estaba en esa condición. Es decir, que su situación era muy semejante a la de un leproso. Usted recordará que los leprosos, a causa de su enfermedad infecciosa, no podían acercarse a las personas. Ellos vivían aislados, fuera de la ciudad. Era algo muy similar, no tan extremo, pero muy similar, porque estaba marginada, estaba aislada. Y esa era la razón por la que estoy diciendo que su iniciativa demandaba una gran determinación. Así que en aquella situación, la mujer, por causa de su fe inquebrantable, se vio impulsada a desafiar la ley y se introdujo en la multitud. Hasta que llegó el momento, dice la Escritura, que tocó el manto del Señor Jesucristo. Grandioso. Su fe inquebrantable la llevó hasta allá. Ahora, algo que yo quiero advertir aquí es que la mujer tenía una fe inquebrantable, no en el manto de Jesús. Ciertamente ella tocó el manto y pensó en tocar el manto, pero no porque tuviera fe en el manto. Ella estaba pensando en eso porque no podía llegar hasta Jesús. Ella dijo: con tan solo de un toque al manto, yo sé que su poder me va a sanar. La fe de aquella mujer estaba puesta en el Señor Jesucristo. De hecho, la Biblia dice que cuando oyó hablar de Jesús, es cuando se animó a ir a su encuentro. Ella había escuchado del poder del Señor, de su compasión que había expresado hacia otros enfermos, y ella creyó con toda su alma que encontraría una respuesta en el Salvador del mundo. Entonces dejamos bien claro, la fe de esta mujer estaba puesta en Jesús, no en el manto de Jesús. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque vivimos en un tiempo en el que el fetichismo
se ha estado introduciendo incluso en medio de la cristiandad. Cuando hablamos de fetichismo estamos hablando de devoción hacia objetos materiales, a los cuales se les llama precisamente fetiche. Cualquier objeto que recibe la devoción de una persona se convierte en un fetiche. El fetichismo es la creencia o la práctica religiosa donde se tiene la idea que ciertos objetos poseen poderes sobrenaturales o artes mágicas para bendecir al portador o para protegerlo de alguna manera. Eso es el fetichismo y hay mucho en el mundo. Hay personas, por ejemplo, que confían en una herradura, personas que confían en una hilera de ajos, personas que confían en una cruz de palma, personas que confían en piedras de colores o en una pulsera. Todo eso es fetichismo porque se pone fe en objetos, se pone la devoción en objetos y lamentablemente, como le estoy diciendo, esto ha minado a la cristiandad y también está presente entre nosotros. Debemos advertirlo y debemos tener cuidado de no caer en eso. Por ejemplo, hay creyentes que tienen mucha fe en el aceite, lo digo con un grande respeto, en el aceite ungido. De tal manera que usted escucha a creyentes que con mucha vehemencia hablan de la necesidad de ungir su casa, por ejemplo. Unge tus puertas, unge las paredes, unge los pisos. Y hablan de ungir los zapatos del marido, hablan de ungir el muchacho, hablan de ungir la cartera, hablan de ungir el auto. Y le tienen mucha fe a la unción. De tal manera que dicen o creen que si alguien no unge su casa o no unge sus puertas, sus dinteles, está desprotegido. De alguna manera está desamparado. ¿Qué está pasando ahí? Hay personas incluso que profesan cristianismo, como lo he venido declarando, que tienen su fe puesta en el aceite ungido. Tenga mucho cuidado. Eso es fetichismo. Incluso es una práctica que no está en la palabra de Dios. Algunos pretenden encontrar sustento en el Antiguo Testamento para esa práctica, pero en realidad no lo hay. En el Antiguo Testamento se ungían ciertos objetos del tabernáculo y se ungían los aceites, tan. Pero esto de llevarlo al grado de ungir casas, ungir zapatos, ungir carteras, ungir un montón de objetos y pretender que por eso va a haber protección y va a haber bendición es fetichismo. La fe no se debe poner ahí. Es cierto que en el Nuevo Testamento se habla de ungir a los enfermos. Sí, vamos a ungir a los enfermos, nada más. Yo estoy de acuerdo con esa práctica. Yo soy pentecostal, yo unjo a los enfermos en muchas ocasiones. Está bien esa práctica, pero no más allá. Y no ponga su fe en el aceite. ¿Cómo se le llama eso? Se le llama fetichismo. La fe debe ser puesta en el Señor Jesucristo. Algunos ponen su fe en pañuelos y mantos ungidos. Y estoy hablando de la cristiandad. Personas que incluso toman un manto donde está el sudor de un supuesto apóstol y le tienen tanta fe porque está la unción del sudor del apóstol, lo digo con un grande respeto, en ese pañuelo o en ese mantel. De tal manera que las personas procuran aquello y llegan al grado de poner su fe en el objeto. Es fetichismo. O cuando se pone la fe en cualquier otra cosa. Por ejemplo, en agua ungida. Ahora está muy de moda que se ungen botellas de agua y la gente las carga de un lado para otro creyendo que cuando se derrame, donde se derrame va a haber bendición y le tienen mucha fe al agua ungida. Eso es un paralelo al agua bendita del catolicismo. La gente le tiene fe al agua bendita, los cristianos le tienen fe al agua ungida. Eso es fetichismo. Debemos cuidarnos de eso. La palabra de Dios nos enseña que el fetichismo es una forma de idolatría. Es lo que Pablo dice cuando habla a los romanos. La gente se inclinó a adorar las criaturas antes que al Creador. Adorar a las criaturas es fetichismo. Tenemos que tener mucho cuidado. Desde luego que no juzgo a nadie, solamente es un llamado para que tengamos precisamente mucha precaución en ese sentido. Así que cuando la vida le traiga un latigazo encima, ponga su fe en Jesús y solamente en Jesús, no en ningún objeto. Aunque se trate de una espina de la corona original del Señor Jesucristo, porque algunos creen que si es una espina original, entonces tiene poderes milagrosos y hay que tener fe en eso. Eso es fetichismo igual. Aunque se trate de una astilla de la cruz original del Señor Jesús o de un clavo de los originales con los cuales fijaron a Jesús en la cruz. No importa, aunque se trate del santo gregario, no me importa de qué se trate. Fe en objetos es fetichismo. Ponga su fe en Jesús y solo en Jesús cuando la vida le flagele. Así sea.
Pasemos a un tercer asunto. Tiene que ver con la eliminación del azote. El azote, afortunadamente, finalmente fue eliminado. La palabra de Dios nos dice en Marcos que cuando aquella mujer se abrió paso entre la multitud y llegó a tocar el borde del manto del Señor Jesús, efectivamente, instantáneamente, se secó el flujo. Ella quedó en ese momento sana de su azote, así lo dice explícitamente el escritor San Marcos. Quedó sana de su azote de inmediato. En ese momento el Señor Jesús, dice la palabra, sintió que había salido poder de él, de tal manera que preguntó: ¿quién me tocó? Y él volteaba a todos lados. Por lo que sus discípulos le dijeron: Señor, todo el mundo te aprieta. Recuerde que él venía entre una multitud. Todo el mundo te está apretando y dices tú: ¿quién me tocó? En eso estaban. Cuando la mujer aquella que había recibido el beneficio vino delante del Señor Jesús, se postró temblando delante de él y le contó toda la verdad. ¿Qué era toda la verdad? Pues le habló de su enfermedad. Mira, yo tenía este mal, pero vine y te toqué y en este momento yo he quedado sana. El flujo se ha detenido. De tal manera que el Señor Jesús, contento, ratificó su sanidad y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Vete y queda sana de tu azote. Esa expresión del Señor Jesús es la que le ha dado título a este mensaje. Ve y queda sana de tu azote. La experiencia de aquella mujer nos enseña que todos los cristianos que en un momento dado pudiéramos estar flagelados por un azote que la vida trae, muchos de esos azotes el Señor los va a eliminar. Escuche lo que voy a decir. La experiencia de la mujer nos enseña que muchos de esos azotes que encontramos en la vida, el Señor los va a eliminar. Entiéndase azote de una manera metafórica. Puede ser una enfermedad o puede ser cualquier otra cosa que nos cause un serio daño. También debe entenderse que cuando hablo de azote, como el término es fuerte, no estoy hablando de castigo. Estoy hablando simplemente de una situación que causa mucho dolor. ¿Está bien? A eso me refiero. Y el Señor eliminará muchas de esas circunstancias de nuestra vida. El caso de la dama nos lo testifica, nos lo enseña. Sin embargo, debemos sostener que no todos los azotes serán eliminados mientras estemos en esta tierra. He tenido la intención de traer delante de usted de diferentes formas en algunos mensajes esta verdad, porque es muy importante. Se lo he presentado de diferentes formas. Ahora le estoy diciendo, no todos los azotes van a ser eliminados en esta vida. Esto es muy importante estarlo diciendo porque tenemos que tener una fe de acuerdo a la palabra de Dios. Este eslogan que dice "pare de sufrir" es falso, que lamentablemente se utiliza para engañar a la gente. Pare de sufrir. No, eso no existe. Eso es falso. La verdad es que el sufrimiento en alguna forma es ineludible en este mundo. No se puede eludir el sufrimiento. En alguna medida vendrá a flagelar incluso a nosotros que somos de Cristo, porque estamos aquí en este mundo caídos. Sin embargo, le quiero decir que sí habrá un momento en el que todos los azotes que pudieran afectarnos serán erradicados totalmente por el Señor Jesucristo. Serán eliminados. Sí habrá un momento en que ya no nos tocará ningún flagelo, ningún azote caerá sobre nosotros. Llegará ese momento y entonces sí pararemos de sufrir. ¿Cuándo será ese momento? Cuando nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo. Afortunadamente, la Biblia nos dice que ese momento está muy cercano. Ahora mismo estamos mirando de manera muy palpable una serie de señales que nos dicen que el regreso de nuestro Señor Jesucristo está a la mano, está a la puerta. Muy pronto le veremos cara a cara, según la palabra de Dios lo declara. Y las señales también nos lo están ratificando. Grandioso es esto. Estamos próximos a ese evento. Cuando el Señor Jesús aparezca, entonces todo azote, todo flagelo, definitivamente será eliminado. Y usted y yo que amamos al Señor Jesucristo, pararemos de sufrir de manera definitiva. Entonces, por cuanto estoy diciendo que es en ese evento que los azotes serán erradicados, yo lo invito a que tomemos muy en serio las palabras que el apóstol Pedro dijo en su segunda carta, capítulo 3, versículos 10 al 14. Yo quisiera leérselo
aquí en la TLA, traducción del lenguaje actual, porque es muy importante. Oiga lo que dice el apóstol Pedro. Pero cuando el Señor Jesús regrese, vendrá como cuando un ladrón entra en la casa para robar, es decir, inesperadamente. En ese día, los cielos desaparecerán en medio de un ruido espantoso, las estrellas serán destruidas por el fuego y la tierra, y todo lo que hay en ella desaparecerán. Ya que todo será destruido de esa manera, escuche lo que dice Pedro, ustedes deben obedecer solo a Dios, hacer el bien y esperar con ansias el día en que Dios juzgará a todo el mundo. Ese día, el fuego destruirá los cielos y derretirá las estrellas, pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, donde todo será bueno y justo. Por eso, queridos amigos, escuche con atención lo que dice Pedro aquí. Queridos amigos, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible por estar en paz con Dios y porque Él los encuentre sin pecado. Hagan todo lo posible por estar en paz con Dios y porque Él los encuentre sin pecado. La Reina Valera 1960 dice que Él los encuentre sin mancha. Hagan todo lo posible. Yo le pido de favor que cuide su vida. En este tiempo en el que no podemos asistir al templo, cuide de no desviarse del camino del Señor. Cuide de no apartarse de la senda que ha estado siguiendo, esta senda de vida. Cuide de no descuidar su alma de tal manera que no esté preparado. El apóstol Pedro nos dice que ciertamente el Señor regresa y regresa pronto, y estamos diciendo que cuando Él aparezca, todo azote será eliminado, todo flagelo de la vida será eliminado. Pero si usted no está preparado, si usted no está listo, usted no va a mirar eso, sino que tendrá que enfrentar juicio. Sé que lo que digo es muy duro, pero es lo que la palabra de Dios dice. Por eso se nos insta a guardarnos sin mancha. Por eso se nos insta a procurar estar en paz con Dios. Y si usted permite que en este tiempo de ausencia de nuestro templo su vida espiritual se deteriore y usted se aparta del camino y empieza a obrar en pecado, se está descuidando y está corriendo peligro. Por favor, cuídese mucho. Esto es importante. Está muy cercano el día en que todo flagelo, todo azote que la vida viene a darnos será eliminado por el Señor Jesucristo, y será un grandioso día en que usted y yo pararemos de sufrir. Alabado sea el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Hemos abordado tres asuntos muy importantes en esta mañana. Le hablé de la naturaleza del azote, el azote que afligía a aquella mujer. Le hablé de la iniciativa que ella tomó a causa de ese azote y le hablé de la eliminación del azote. En base a este último asunto quisiera decirle lo siguiente. Si usted está siendo flagelado de la misma manera o de manera similar a aquella mujer, yo lo invito a que acuda a Jesús con la misma fe de aquella mujer del flujo de sangre, y muy seguramente usted obtendrá un resultado semejante. Por otro lado, lo invito a que oremos en esta mañana, dándole gracias al Señor, porque muy pronto, cuando Él aparezca, todo azote que en un momento dado pudiera dañarnos será quitado. Y pidámosle con todo nuestro corazón que nos ayude a guardarnos sin mancha, para que cuando ese momento llegue, estemos preparados. Amado Dios, porque tu palabra ha sido predicada y la hemos entendido, vamos a tu presencia. Sabemos que el flagelo del sufrimiento no se puede eludir. Gracias por el consuelo, la fortaleza y la esperanza que nos das mientras eso es una realidad. Pero también te damos gracias por todas las veces que tú has quitado de sobre nosotros un azote, porque lo has hecho muchas veces, como lo hiciste en la vida de aquella mujer del flujo de sangre. Gracias porque está muy cerca el tiempo en que nos encontraremos contigo, Señor, y será erradicado toda especie de flagelo, toda especie de azote, toda especie de dolor será erradicado y estaremos contigo para siempre. Bendito sea tu nombre. Por lo demás, yo te ruego que a todos los que estamos en Cristo nos ayudes a guardarnos sin mancha en el mundo, porque queremos estar preparados cuando ese día llegue. Ayuda
a los que se han sentido quebrantados, resfriados y apartados del camino en este tiempo de pandemia. Ayúdalos a volver al camino, ayúdalos a reconstituir su relación contigo, ayúdalos a temer y tomar en cuenta estas palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias porque me ha oído con paciencia. Dios los guarde, seguimos orando por ustedes. Tengan un maravilloso domingo.